Hola muchachos, bienvenidos a su clase de intermedio, Dios les bendiga. Hemos llegado a la última clase del mes de julio y continuando en la unidad 2, la batalla de los sentimientos, el tema de nuestra lección de hoy es desilusión o esperanza, la lucha por perspectiva. Las lecturas bíblicas de hoy se encuentran en Mateo 11 del 1 al 6 y en Hechos 3 del 1 al 10. El versículo clave se encuentra en Salmos 42:5 y dice: ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En otras palabras, lo que quiere decir este versículo es: ¿por qué temes si el Dios de lo imposible está contigo? No te preocupes, todo estará bien. Sufrir desilusiones es algo que todos los seres humanos pasamos. Si tú no has experimentado la desilusión, espero que esta lección te ayude a prepararte para cuando te toque puedas saber cómo enfrentarla. Porque de seguro te va a tocar en algún momento, pero todo va a depender de cuán preparado estés para enfrentar esa desilusión. La desilusión es la pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o la pérdida de la ilusión al saber que algo o alguien no es como se decía. Las primeras desilusiones en la vida de los adolescentes se presentan en el ámbito sentimental y a nivel académico también. A nivel sentimental, cuando comienzan a fijarse en esa chica o ese chico que les gusta y empiezan a surgir unos lindos sentimientos hacia esa otra persona, pero que luego de un tiempo esa persona no resulta ser como tú creías y te desilusiona. O también cuando la persona decide que no quiere estar más contigo y te duele porque te rompió el corazón y las ilusiones que tenías. Ahora, en lo académico, ustedes como adolescentes se enfrentan a la realidad sobre su persona. Es la etapa en la que comienzan a descubrir sus fortalezas y debilidades como individuos, donde deben aprender a manejar las situaciones personales y no deben permitir que éstas les afecten en su rendimiento académico. También en estos pasados meses hemos estado atravesando un momento muy difícil debido a la pandemia del COVID-19. Esta situación puede traer como consecuencia desilusión tanto en niños como en jóvenes y hasta en adultos. Pero vamos a concentrarnos en ustedes, los adolescentes. Y es que entre todos los efectos dolorosos que la pandemia del coronavirus provoca en los adolescentes, se encuentra la angustia de perder la oportunidad de participar en eventos importantes como en cumpleaños, actividades escolares y graduaciones, torneos deportivos o no poder hacer ese viaje en familia que tanto habían planeado. Pero, ¿cómo superamos las desilusiones? Primero que nada, permítanme decirles que las desilusiones son parte de la vida. Son parte del aprendizaje y son oportunidades para que te conozcas mejor. Yo también he pasado por muchas desilusiones y créanme que comprendo muy bien cómo se siente. Ahora, muchas personas no logran superar ciertas desilusiones. Esas personas se verán marcadas y aplastadas por el peso de esas desilusiones y el sufrimiento a causa de eso que no lograron obtener o por alguna injusticia que se haya cometido contra ellos. Otras, en cambio, se preparan para el impacto y confiarán en el poder de Dios para superar esas situaciones. Aprenderán a sobrevivir y saldrán fortalecidas de la prueba. Como seguidores y siervos dependientes de Dios, nos vemos expuestos a enfrentar el riesgo de la desilusión. Pero si logramos sobrevivir a las situaciones, nuestra fe en Dios se fortalecerá. En la lección de hoy estudiaremos cómo enfrentar las situaciones que nos resultan injustas, a quién podemos acudir y qué podemos hacer. Aprenderemos sobre la manera de dejarnos vencer por las circunstancias difíciles de la vida, la manera en que debemos fijar nuestra mirada en Cristo para seguir adelante. La lección se divide en dos partes. La primera, cuando nos resulta injusto, y la segunda, cuando quisieras darte por vencido. Comenzaremos de inmediato con la primera parte de la lección, cuando nos resulta injusto. Y leamos en Hechos 3 del 1 al 5. Y dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa,
para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: Míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. ¿Qué sentimiento pudo haber tenido este hombre paralítico? Imagínense esa escena de ese hombre a la puerta del templo. Sus esperanzas se limitaban a recibir algún dinerito para sobrevivir otro día más y encontrar algo de consuelo a su aflicción. Te voy a pedir que le des pausa a la lección y busques con qué anotar las siguientes preguntas, las cuales te servirán para identificar los hábitos negativos que estorban tu vida. La primera pregunta: ¿qué podemos hacer cuando nos encontremos en situaciones similares a las del paralítico? Tantas veces decepcionados que hemos perdido la esperanza de que algo mejore. Aquí debes reflexionar sobre tus rutinas, reconsiderar tus hábitos, buscando cuáles son esos que te limitan. Segunda pregunta: ¿qué hábitos de pensamiento, actitudes, sentimientos y conductas gobiernan tu vida? Tal vez algunos sean positivos, otros en cambio puede que te debiliten. La tercera pregunta: ¿piensas siempre en lo peor? La número 4: ¿crees que nada cambia realmente? Número 5: ¿te sientes impotente para ejercer una buena influencia? Y la última: ¿cómo consideras tu aspecto físico, tu popularidad, tus relaciones o tus talentos? Se nos hace fácil concentrarnos tanto en nuestras circunstancias que no podemos ver otra solución que la más obvia. Sin embargo, esa no es siempre la respuesta que Dios tiene en mente. Si no nos limitamos a nuestras pobres expectativas, recibiremos mayores bendiciones. Continuamos leyendo acerca de la historia del paralítico en Hechos 3 del 6 al 7. Y dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El hombre paralítico recibió fuerzas milagrosas en sus piernas porque Jesús lo sanó. Él deseaba una respuesta natural a sus problemas, pero los apóstoles acudieron a Jesús para que proveyera una solución sobrenatural a la situación. Al principio puede que el hombre se haya desilusionado porque Pedro y Juan no le dieron dinero, pero recibió una solución muchísimo más grande porque fue sanado y conoció a Jesús. Cuando Dios contesta a tu oración, es motivo para celebrar, ¿verdad? No porque estés sorprendido, sino porque la obra de Dios es digna de esa respuesta. Cuando Él pone fin a tu desilusión y te da fuerzas para superarla o para sobrellevar las circunstancias difíciles, es tiempo de regocijarse. Expresa tu agradecimiento a Dios con cánticos y cuéntale a otros lo que Él ha hecho en tu vida. Mas, sin embargo, si aún no ha contestado tu oración y todavía esperas su respuesta, tus sentimientos quizás no sean tan intensos como para cantar y estar alegre, y eso se entiende, pero debes entonces celebrar tu salvación espiritual y que tienes la facilidad de comunicarte con Dios directamente a través de la oración. Al hacerlo, te concentras más en Dios y en sus promesas que en tu situación y tu decepción. Recuerda que Dios siempre responde a tus oraciones, pero no siempre como tú deseas. Sin embargo, su respuesta será la que mejor te conviene, aunque en ese momento no lo entiendas. Aprende a confiar en Él y no te des por vencido. Hablando de no darse por vencido, hemos llegado a la segunda parte de la lección: cuando quieras darte por vencido. Aún los creyentes más consagrados tienen momentos de serias dudas y desilusiones, como es el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista había anunciado la venida de Jesús al mundo. Bautizó a Jesús y hasta había escuchado la voz de Dios que reconocía a Jesús como su hijo. Ahora Juan estaba en la cárcel y todo lo que sabía de Jesús no era suficiente para quedarse tranquilo. En Mateo 11 del 1 al 3 dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Mientras pasamos por pruebas, nos vemos tentados a dudar, como le pasó a Juan, que toda la vida se dedicó a hablar a predicar de Jesús. Sin embargo, en este momento difícil, llegaron las dudas, llegó la desilusión. Y a muchos de nosotros nos pasa de la misma manera. Tal vez no queremos contarle nuestros problemas a nadie y nuestra angustia a las demás personas. Quizás estemos molestos porque vemos otras personas con gozo o se muestran felices y sin problemas. Y tendemos también a aislarnos de otros creyentes. Y más en estos tiempos que no hemos podido, dada la situación del coronavirus, no nos podemos congregar, pero siempre tenemos esos hermanos que están disponibles a través de una llamada telefónica que nos ayudan y nos dan aliento, ¿verdad? Y la realidad es que alejarnos de la iglesia y de nuestros hermanos en Cristo es el primer paso para dejarnos vencer por la desilusión. ¿Por qué crees que Juan preguntó a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir? Juan necesitaba confirmación de que Jesús realmente era el Mesías. Juan no se quedó quieto ni permitió que Satanás le robara el gozo y la seguridad de que Jesús era el Salvador. También Juan fue directo a la fuente y envió a sus amigos para que le preguntaran personalmente a Jesús. Y es que la única manera de tener una seguridad verdadera es preguntándole a Dios. Juan no le estaba faltando el respeto a Jesús con esa pregunta, solo necesitaba la confirmación. Cuando estemos desilusionados, es importante que vayamos directamente a Dios para plantearle nuestras preguntas y nuestras dudas. No le ocultemos nuestras inquietudes ni nos amarguemos. De todas maneras, Él ya sabe cómo nos sentimos y quiere contestar nuestras preguntas y darnos fuerzas y animarnos. Leamos en Mateo 11 del 4 al 6. Jesús les contestó, vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Una vez más, Juan necesitaba confirmación porque se había fijado en su problema y condición y desvió su mirada de Jesús. Juan estaba en la cárcel por haber cumplido el llamado de Dios y lo habían condenado a morir. Cuando los amigos de Juan fueron donde Jesús, Jesús no se defendió ni se molestó con Juan porque Jesús sabía que en el fondo Juan creía en él y solo necesitaba aliento. El poder de los milagros y la predicación de Jesús confirmaban lo que Juan creía. Después de acudir a Dios en busca de respuestas, debemos dar prioridad a lo que Él nos diga, aunque no sea lo que esperamos escuchar. Gracias a Dios podemos encontrar ánimo espiritual en la palabra, la cual nos sostiene en medio de las pruebas más difíciles. Espero que el mensaje básico te haya ayudado a entender que la única solución permanente a las desilusiones de la vida es la esperanza en Dios, la esperanza divina. ¿Por qué? Porque sin la esperanza puesta en Dios, la incapacidad humana y la injusticia truncarán el crecimiento espiritual. ¿Y cómo lo hago? Identifica el origen de tu desilusión y pide ayuda de Dios y confía expresamente en su respuesta. Y las preguntas que te pedí que contestaran te van a ayudar a identificar ese origen de tu desilusión. Recuerda que cada desilusión que tengamos en la vida es una oportunidad para confiar en Dios y aprender a depositar nuestra esperanza en Él. Dios te bendiga.